y nos vamos a poner en la presencia del Señor en esta tarde para que lo que aquí aprendamos, lo que conozcamos, sea siempre para honra y gloria de Él, que sea siempre para nuestro crecimiento personal y para nuestro crecimiento también de iglesia. Y nos vamos a poner en la presencia del Señor diciendo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hacer esta oración rezando el Salmo 5 y decimos: Señor, Rey mío y Dios mío, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Oye mis súplicas, pues a ti elevo mi oración. De mañana escuchas mi voz, muy temprano te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Alégrense los que buscan tu protección, canten siempre de alegría porque tú los proteges. Los que te aman se alegran por causa tuya, pues tú, Señor, bendices al que es fiel. Tu bondad lo rodea como un escudo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre María, en esta tarde también te pedimos tu protección, que nos acompañes en este caminar de conocimiento y en nuestro camino de fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, hermanos, hoy quiero que participemos al inicio, al final y en todo momento. Voy con una pregunta y quiero que compartamos. La pregunta es: ¿cómo están el día de hoy? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo ha sido su semana? ¿Ha sido bendecida? ¿Ha sido alegre? ¿Ha sido estresante? ¿Ha sido cansada? A ver, ¿quién quiere compartir? ¿Cómo ha sido su semana? A ver, compartamos. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Pues a mí ha sido un poco estresante en el trabajo, ha estado un poco tedioso, pero ante todo, pues bendecido por Dios, por el día a día que nos da. Y a pesar de las dificultades, Él siempre nos pone soluciones también, porque en el camino se va mejorando la situación, pero siempre queda uno como ser humano, queda un poco estresado. Y hasta el momento de ahorita también, pues todavía sigo trabajando, pero no me quería perder la clase. Entonces me retiré un poquito del trabajo para estar aquí con ustedes, pero en las mismas. Es un momento especial el estar en la clase y me relaja un poco también. Salir un poco de la rutina del día a día, ¿va? Solamente. Perfecto. Gracias, muy amable mi hermano en compartir, muy amable. ¿Alguien más quiere compartir cómo ha sido su semana? Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, Para hermano. mí ha sido una semana de bendición. Estuve ausente en 2 clases porque tuve a mi hijo grave en el CLICS de la zona 9. Él tiene insuficiencia renal. Fue trasplantado hace 9 años, pero su riñón colapsó y ahora lo tengo en hemodiálisis. Pero vi la misericordia de Dios en mi familia, en él. Gracias a Dios está estable y con la fe en Dios de que habrá un nuevo trasplante en un futuro cuando el Señor lo decida y Él quiera. Y les pido sus oraciones para Él. Gracias a Dios, cuando uno está en los caminos del Señor, Dios siempre lo acompaña a uno. Y estoy feliz de estar de nuevo con ustedes. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Muy, muy amable por compartir también algo que es muy emotivo y muy propio de usted, ¿verdad? Una realidad tal vez complicada, pero sobre todo una realidad de fe. Y eso lo bonito de compartir. Gracias, muy amable. ¿Alguien más quiere compartir?
Vamos, ¿por qué iniciamos compartiendo nosotros y pidiéndoles que compartieran ustedes cómo ha sido su semana? Porque nosotros, en la medida en que dialogamos, nos comunicamos, en la medida en que expresamos emociones, sentimientos, vivencias, como lo hicieron los hermanos aquí, ¿ya? En la medida en que cada uno de nosotros comparte esta realidad que es muy propia de cada uno, estamos haciendo un lenguaje. El lenguaje, Ayuda. Fíjate que no me puedo conectar. lenguaje no solo es el transmitir una emoción, lenguaje no solo es transmitir un cúmulo de conocimientos, que eso le llamaríamos tal vez comunicación, sino lenguaje es compartir lo más íntimo, lo más personal de nosotros. Por eso es que cuando nosotros vayamos concluyendo el tema nos vamos a dar cuenta cómo nos comunicamos con Dios y cómo Dios en su infinito amor se comunica con nosotros por medio de un lenguaje determinado, que yo quiero que en el camino vayamos nosotros haciendo la reflexión y vayamos ya de antemano haciendo la conexión para ver cuál será el lenguaje de Dios, que en algún momento lo vamos a preguntar también, pero quiero que vayamos haciendo todo este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lenguaje? Lo vamos a ver desde un punto de vista pues muy humano, muy lingüístico, ¿ya? Para irnos adentrando al misterio de Dios. El lenguaje definitivamente es un sistema a través del cual el hombre o los animales se comunican. Ya tanto el hombre como el animal hasta este momento hay una forma de comunicarnos. El animal se comunica porque tiene un instinto y necesita de alguna manera, pues realizar las necesidades que su mismo instinto le está provocando, le está preveyendo como información. Nosotros, como seres humanos, superamos esa parte de instintos. ¿Por qué? Porque hemos tenido todo un proceso ya de evolución y un proceso de hacer cultura, que también lo vamos a ver en un momento. Entonces, el ser humano ya se comunica, pero ¿qué comunica? ¿Qué tipo de cosas comunica el ser humano? Las ideas, los sentimientos, ya sea a través del habla, la escritura o por otros signos convencionales que podemos nosotros utilizar. Hay quienes definitivamente, por alguna razón, por algún evento, por parte de su historia clínica, etcétera, ya no se pueden comunicar con los 5 sentidos, tal vez como nosotros, sino hay deficiencia o carencia de uno, pero lo suplen otros, ¿ya? Entonces, también nosotros podemos tener esa cualidad, ya que podemos nosotros comunicar por muchas formas y por muchas vías nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras emociones, ¿ya? Esto nos va a ir haciendo ya la diferencia con el reino animal como tal. Por eso es que el lenguaje, ¿ya? El lenguaje es una expresión, ¿ya? No necesitamos hablar para poder expresar, porque ya de muchas maneras nosotros podemos expresar nuestras ideas. Por eso el lenguaje es una expresión, no solo es hablar, no solo es a través de la comunicación oral o a través de la comunicación escrita, sino es una expresión, y ahí es donde viene ya la grandeza del ser humano, que tiene la capacidad de expresarse de muchas maneras. ¿Qué expresa el ser humano? Expresa pensamientos. Ya, cuando nosotros expresamos pensamientos, estamos hablando de conceptos mentales. Los conceptos mentales que en algunos de los cursos anteriores lo vimos, o de los temas anteriores, que vamos nosotros a transmitir lo que nuestra conciencia, nuestra experiencia tiene, lo que nuestro yo ha sido capaz de absorber de la realidad. Ese tipo de pensamientos son los que nosotros vamos a transmitir, a expresar, ¿ya? Nuestra vivencia. Lo que compartían los hermanos, estaban compartiendo su realidad de trabajo, su realidad de familia, las realidades concretas también alrededor de ellos. Se están transmitiendo los conceptos como tal. Pero ante todo, el cristiano, aparte de transmitir conceptos mentales, ideas como tal, también nosotros transmitimos fe. Y ahí es donde vuelvo nuevamente a recalcar, hacemos nosotros la diferencia. Si nosotros ya la fe la vemos solo como una expresión cultural o solo la vemos como una expresión que hay que tenerla porque en la sociedad así se dice, entonces no estamos siendo tampoco buenos cristianos. La fe ya también es capaz de tener un lenguaje y la expresamos, la comunicamos, la transmitimos.
Ya, la pregunta va a ser cómo transmitimos la fe, que más adelante también a través de las citas bíblicas vamos a ir viendo cómo el apóstol nos propone transmitir ese lenguaje de Dios y esa fe. Y tanto el lenguaje como el pensamiento están definitivamente amarrados por una realidad, por objetos concretos. Los objetos no es porque los pueda ver, sentir, tocar o comer, sino porque los experimento, como decíamos cuando mirábamos al hombre en su dimensión ya trascendental. El hombre tiene esa experiencia con el mundo que lo rodea a través de los sentidos. Y esa experiencia que el hombre logra tener por medio de los sentidos es la realidad. ¿Ya? Los objetos, si yo no los puedo ver, los experimento tocando. Si yo no los puedo tocar, los experimento viendo. Y se acuerda que decíamos cómo ese proceso de evolución incluso en los niños se daba. El niño, para conocer el mundo que lo rodea en su etapa de recién nacido o de los primeros años, el niño toca y se lo lleva a la boca. ¿Por qué? Porque necesita abstraer el objeto, necesita conocerlo. ¿Para qué? Para poderlo expresar, para poder transmitir estas ideas y construir estos conceptos. Por eso es que esa representación mental que nosotros vamos construyendo en el día a día a través de nuestras experiencias, las hacemos por medio de la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra experimentada y como cristianos la palabra vivida por medio de la fe. Todo esto me crea el uso de los sentidos y paso por consiguiente yo a esta etapa de la realidad como objeto que ya lo habíamos mencionado. En esa construcción de lenguaje, del hombre como constructor de un lenguaje, tenemos que entender que existen dos etapas en la realidad misma del ser humano, ya la etapa prelingüística y la etapa lingüística. Nuevamente vuelvo a recalcar, lo estamos empezando a ver desde una visión totalmente científica, totalmente lingüística, para ir aterrizando poco a poco a la experiencia de Dios, cómo el hombre fue capaz de ir construyendo precisamente un lenguaje que le permitiera sentir y comunicarse con Dios y cómo Dios también le permite al hombre ir creando todos estos signos y estos lenguajes para poder entrar en comunicación con el hombre, ¿no? En la etapa prelingüística estamos hablando desde el nacimiento hasta los 18 meses o bien hasta los 24 meses, ya cuando todos por medio de esta experimentación de la realidad vamos construyendo nuestras formas fonéticas de comunicarnos. Empezamos con el balbuceo, empezamos nosotros con ciertos sonidos, sonidos que nosotros todavía vamos llevando incluso a la etapa adulta o incluso esta misma etapa es la etapa del hombre en su proceso, dice constituyendo, el proceso evolutivo de cómo el hombre pasa a comunicarse por medio de sonidos, ¿ya? Y que pervive todavía a pesar del paso de los milenios, todavía constituye parte de una realidad del mismo ser humano. Inicia por consiguiente el desarrollo de algunos componentes del lenguaje, ya sobre todo monosílabos que empieza el niño a construir o empieza con algún sonido de alguna vocal o con algún sonido que para él le represente casi que todo su mundo real. Por eso es que vemos que algunos niños se quedan ya con repetir y repetir ciertos sonidos porque están construyendo lenguaje. Y ahí es donde entramos los adultos, de irlos apoyando para ir construyendo precisamente estas formas de comunicación, esta realidad que es muy del ser humano como tal. ¿Qué otra característica tiene esta etapa prelingüística? Que es de mayor prevalencia de la fonética, lo que decíamos, la forma en que el niño construye los sonidos, la forma en que todos construimos. De hecho, vuelvo a repetir, nosotros todavía lo tenemos. Si nos encontramos con una persona de nuestra familia, un ser querido, y nosotros estamos de malas, nosotros le vamos a hacer sonidos, no le vamos a hacer gesticular palabras. ¿Estás bien? ¿Te sentís mal? Si se dan cuenta cómo todavía estas etapas prelingüísticas las vamos llevando y nos van acompañando. ¿Por qué? Y nosotros le ponemos ya un significado a esos sonidos.
a esas expresiones que vamos teniendo. Y que eso no significa que no hemos aprendido ni hemos evolucionado en nuestro lenguaje prelingüístico hacia el lingüístico, no, sino que es una realidad propia del ser humano como tal, el tener estas variaciones de lenguajes para podernos comunicar. Siguiente característica, la comunicación afectivo-gestual, ya sobre todo el niño, o cuando somos todos en esta etapa de la niñez, nosotros necesitamos tener la experiencia de la madre, la cercanía, ¿ya?, de la madre. Por eso es que la gran mayoría de nosotros, la primera palabra que logramos gesticular como tal o pronunciar como tal es la palabra mamá, porque nuestra relación afectiva y gestual se da precisamente con el lazo afectivo con la madre, ¿ya?, esa relación hijo-madre, y que nos va acompañando incluso a nosotros durante toda la etapa. Por eso es la identificación con la madre es muy fuerte que tenemos nosotros, o sobre todo por lo menos nosotros en nuestra cultura. Por eso es que también vemos a Dios con esta relación de padre y madre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Dios encontramos nosotros esta comunicación afectiva, ¿ya?, que logramos relacionar nosotros con nuestra experiencia materna también. En la etapa lingüística, que va desde los 18 meses o de los 24 hacia los 6 años o incluso un poco más, ya vemos cómo ya nosotros hemos construido un lenguaje para comunicarnos, incluso ya no solo el lenguaje hablado, sino ya el lenguaje de señas, el lenguaje incluso no verbal por medio de nuestra expresión corporal. Algunos a la hora de hablar no dejamos de mover las manos o hacemos muchos movimientos en el rostro, ¿sí? Porque empezamos también a incorporar toda esta realidad hacia nosotros mismos, porque queremos hacer énfasis en algunas palabras o en algunos conceptos que vamos desarrollando. Es la siguiente característica, que se desarrollan todos los componentes del lenguaje, que es lo que decíamos. No solo aprendemos a hablar, sino que adicional, aprendemos nosotros a entender y reflexionar sobre nosotros mismos. Aprendemos nosotros ya que esas palabras tienen cierta connotación con la realidad. Nosotros en esta etapa aprendemos a tener no solo claro lo que es la construcción del concepto, sino también la definición misma del concepto. Ya logramos tener esta capacidad de abstracción más profunda en estas primeras etapas. Por eso es bien importante que nosotros, si ustedes tienen hijos, tienen nietos, ya que aprendamos también a motivarlos a hablar, a motivarlos a comunicarse, porque es la forma en que le estamos proveyendo de herramientas para su desarrollo, porque aprenden a desenvolverse correctamente. Muchos tenemos a veces vergüenza en algunas etapas de nuestra vida de poder hablar, porque tal vez no podemos pronunciar bien algunos términos, o porque no conocemos sus significados, o porque tenemos miedo cómo nos expresamos, ya el qué dirán ya hacia nosotros, pero es porque estas etapas son, vuelvo a insistir, fundamentales en la construcción de nuestro pensamiento, ya, subjetivo, y en la construcción misma de nuestra experiencia, de nuestra personalidad como tal, ¿ya? Por eso es bien importante, vuelvo a recalcar, estas primeras etapas en la construcción del lenguaje. Y luego, la gran prevalencia de la comprensión verbal y la estructuración gramatical. Aquí ya nosotros aprendemos a conjugar, ¿ya? Si no, ustedes se dan cuenta cuando empiezan los extranjeros a aprender un idioma, o cuando nosotros incluso aprendemos también un idioma, hablamos todo en puro presente y en infinitivo. Pues los niños pasan exactamente lo mismo, pero a partir de esta etapa los niños ya todos en esta etapa de niñez aprendemos sin que nos estén tal vez recalcando, pero aprendemos a combinar y a conjugar, y esto es ya la capacidad que tenemos nosotros de crear toda una estructura gramatical en nuestra concepción de vida. Y definitivamente a partir de los 3 años empezamos nosotros, podemos hacer ya test formales. Por eso es que cada vez vemos que los niños van más tempranamente al sistema educativo, o ingresan más tempranamente al sistema educativo. ¿Por qué? Porque los avances en esta rama de estudio permiten entender que el niño, en la medida en que tenga más estimulación temprana, más herramientas que se le vayan proveyendo el conocimiento, puede definitivamente crear otro tipo ya de expectativas hacia la vida, tiene más herramientas para triunfar en la vida como tal. El lenguaje entonces va a crear diferencia
hay cierta diferencia que crea el lenguaje. ¿En qué sentido? Que el lenguaje es una facultad humana, que ya lo hemos recalcado, es una facultad humana que nos convoca, es decir, que nos forma, nos da identidad. Ahí eso tengámoslo claro. Nosotros, en la medida en que aprendemos a comunicarnos, nos va creando identidad. Por eso es que, vuelvo a insistir, algunos movemos y gesticulamos mucho porque es parte de la identidad que vamos construyendo por medio del lenguaje. Hay quienes ni se mueven, ni siquiera tienen una expresión en el rostro, pues parte de su identidad. Hay quienes les cuesta el poder separar en público o hablar porque también es parte de la identidad que vamos construyendo por medio del lenguaje. Nos da identidad primero y con él damos el nombre al universo. Y si lo vemos nosotros desde la parte histórica, el hombre aprendió en sus etapas primeras, aprendió a entenderse él mismo, a comunicarse en sociedad, a darle un nombre a los objetos y a la naturaleza que lo estaba rodeando, a construir idiomas, a construir culturas por medio de esos idiomas. Y de ahí que el hombre aprende a ver que hay todo un universo, un mundo infinito que lo rodea y que hasta el día de hoy nosotros lo seguimos viendo de esa manera, un mundo infinito que nos rodea y que tenemos que aprender todavía a conocerlo. Y lo vamos a conocer por medio de la construcción ya de este lenguaje como parte de la realidad nuestra. Es comunicativo dentro de las prácticas culturales. Por eso es que cada cultura le coloca un nombre concreto a estas manifestaciones. Las culturas mismas las vamos construyendo nosotros en la medida en que nos relacionamos unos con otros, hacemos cultura y por consiguiente necesitamos comunicarnos y por eso es que vamos construyendo ciertos tipos de lenguajes constantemente. La característica ya del lenguaje humano, ya el lenguaje humano puede ser o suele ser racional, definitivamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lenguaje es racional ya que se hace uso de la razón para poder combinar diferentes signos y elaborar un enunciado. Si aquí yo les colocara ya el idioma mandarín ya escrito, definitivamente nosotros lo veríamos pues, lleno de figuritas tal vez o de algunos palitos y cosas por el estilo, porque no está dentro de nuestra construcción racional. Si colocáramos en idioma griego, nos pasaría exactamente lo mismo, porque no está en la construcción diaria de nuestro proceso racional. ¿Ya? También el lenguaje suele ser arbitrario, ¿ya? Porque hace uso de símbolos en vez de símbolos, o de signos sería aquí prácticamente. Entonces nosotros construimos a veces, colocamos signos, por ejemplo, el signo de la cruz, y nosotros sabemos perfectamente qué significa ya el signo de la cruz como tal, y le damos un significado, pero nosotros como cristianos, pero si nosotros lo vemos en el contexto de la época de Jesús, ¿qué significaría la cruz para ese contexto? Significaría muerte, oprobio y muchísimas otras cosas malas. Para nosotros como cristianos significa vida, significa resurrección, significa salvación, significa amor, significa entrega. ¿Ya se dan cuenta cómo le podemos cambiar las connotaciones nosotros también a los símbolos y a los signos en función de nuestra propia experiencia? También el lenguaje suele ser doblemente articulado, significa que aparecen ya ciertos morfemas, ya unidades con su cierta significación, como el caso de los lenguajes escritos, aparecen los fonemas, ya las unidades sonoras, cómo los vamos pronunciando nosotros. Y de hecho, aunque hablamos el mismo idioma, tenemos diferentes acentos hasta en el mismo idioma. Si oímos hablar a un mexicano y a un argentino, vamos a notar completamente la forma en que se comunican, que es diferente. O nosotros, para nosotros lo hablamos tal vez muy perfecto, o en cuanto al acento, pero para otros les puede sonar como muy cantadito la forma en que hablamos. ¿Por qué? Porque definitivamente estamos hablando de la forma en que lo articulamos tanto de manera escrita como de manera hablada. Es universal porque cualquier persona en condiciones normales tiene la facultad de comunicarse haciendo uso del lenguaje. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de construir lenguaje, todos. ¿Ya? Durante mucho tiempo definitivamente se creó toda esta
estas ideas de marginalidad, de que el que no podía leer o el que no podía ver, visualizar un idioma o el que no podía escribir por alguna razón. Es decir, no, todos nos comunicamos por medio, ya lo vamos a ir viendo, por medio de muchos otros elementos. Por eso el lenguaje es muy amplio y lo tenemos que ver como un regalo de Dios, porque nos permite ya crear esos lazos de fraternidad como cristianos. Es adquirido porque todos los seres humanos desde muy pequeños adquirimos formas de comunicarnos. Por eso es que somos a veces, vuelvo a insistir, o muy expresivos o muy habladores, muy parlantes. ¿Por qué? Porque aprendimos en el medio en que estemos. Si nosotros reprimimos a un niño desde pequeño, desde muy pequeño, a no comunicarse correctamente, definitivamente va a tener pues estas deficiencias. ¿Por qué? Porque no le hemos motivado a comunicarse. Ya, es la invitación también a que nosotros a los niños les pongamos atención para que puedan desarrollar toda esta destreza, ¿verdad? Es convencional, pues la sociedad ha convenido usar el lenguaje para de esta manera poder comunicarnos. Ahí de hecho, hasta pasamos del lenguaje al idioma, ya hasta hay idiomas que se convierten en idiomas para la cultura, idioma para los negocios, idioma para el conocimiento, idioma para muchísimas otras cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que en la medida en que la palabra, en que la expresión, en que el lenguaje exista en la realidad del hombre, podemos nosotros entendernos perfectamente. Es voluntario porque el lenguaje es un acto totalmente voluntario, porque no es de ningún acto instintivo, ¿ya? Nosotros decidimos comunicarnos. Por eso es que aprendemos a comunicarnos, porque es voluntario. Ya instintivo sería solo el nivel del reino animal como tal, que se comunican con ciertos sonidos o con ciertas frecuencias incluso, pero nosotros decidimos. Por eso es que tenemos la capacidad de aprender también otros idiomas, porque es voluntaria la forma en que nosotros nos comunicamos por medio de un lenguaje. Ya para ir terminando esta parte, las diferencias entre la comunicación animal y el lenguaje humano. La comunicación animal está basada en un número limitado de señales, mientras que la comunicación, el lenguaje humano, está basado en sistemas abiertos que permiten una combinación y una creatividad totalmente ilimitada. Ya nosotros nos podemos comunicar de muchísimas maneras y esto, vuelvo a recalcar, esto es un regalo de Dios hacia el ser humano cuando nosotros lo aprendemos a descubrir. En la comunicación animal se dan producciones y respuestas asociadas solo a situaciones concretas. Si hay peligro, ya ciertos animales van a gritar de tal o cual manera. Si encontraron comida, van también a emitir cierto tipo de sonidos. Y esto es la forma en que se comunican los animales, pero es solo por un hecho concreto que se da en ese momento. Mientras que el lenguaje humano siempre es posible, definitivamente, la producción de mensajes nuevos. Nosotros podemos construir conocimiento nuevo, podemos comunicarnos de muchas maneras. Y por eso es que utilizamos una variedad de palabras, tal vez para tratar de comunicar una situación o un objeto como tal, porque somos precisamente seres creativos e ilimitados en este sentido del lenguaje. En el animal, en la comunicación animal, asocia estados totalmente internos, pero no transmite información conceptual ni simbolizada. Sí, es cierto, hay algo que le está pasando al animal, transmite esa comunicación o este tipo de mensaje, pero no está creando ningún concepto ni tampoco nada simbólico en su proceso cerebral, mientras que el ser humano se permite el desarrollo y la expresión del pensamiento. Por eso es que uno de los derechos fundamentales del ser humano es precisamente la libertad de expresión, porque nos podemos nosotros precisamente expresar, claro, con el respeto debido, no nos podemos expresar de lo que sentimos y de lo que pensamos. Podemos expresar lo que nosotros estamos viviendo. Por eso la dinámica de que compartieran al inicio, porque era precisamente entrarnos a la forma de cómo hablamos y dialogamos y cómo expresamos una realidad concreta que nos toca que vivir. En la comunicación animal no hay composición de unidades ni articulación, es decir, no hay lenguaje gesticular que podamos nosotros decir, dijo tal cosa el animal o pronunció tal palabra. No, simplemente son sonidos
en diferente sintonía, diferente frecuencia o en diferente composición, ¿no? Mientras que el lenguaje humano es un lenguaje totalmente verbal. Hay articulación de unidades, nosotros sabemos el orden de las palabras, el orden de los sonidos, ya, las vocales y las consonantes, el orden de los sonidos, y en función a ese orden que le vamos colocando ya nosotros a través de este proceso mental, nosotros podemos decodificar el mensaje que estamos transmitiendo. Ya, si yo digo papá, ustedes automáticamente saben que es un papá. ¿Ya? Si yo digo mamá, ustedes saben automáticamente lo que es mamá, porque estamos decodificando ese mensaje. Nosotros tenemos esta capacidad de hacerlo. Y pasamos a otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Para ir saliendo todo este proceso lingüístico, ahora pasamos al proceso totalmente físico, ya de lenguaje. Lenguaje también existe como parte de la realidad concreta del hombre, que es la expresión ya de nosotros en sociedad, y ese es el lenguaje corporal. Por eso es que cuando somos niños, nosotros perfectamente podemos leer o sabemos identificar lo que los ojos de la mamá nos están diciendo, la mirada de la mamá nos está diciendo en determinadas circunstancias. ¿Ya? O lo que el papá todo el discurso que nuestro papá nos dijo solo con una mirada. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje corporal, o al revés, lo que yo estoy transmitiendo a mis papás, a mis hermanos, solo con mi postura y mi comportamiento físico. ¿Ya? A esto le llamamos nosotros el lenguaje corporal, que muestra precisamente nuestra realidad y que, recordemos, nosotros tenemos una realidad ya que es totalmente física, corporal y mental y espiritual como tal. Y eso lo transmitimos por medio de los movimientos, los gestos, la forma en que nosotros nos manifestamos unos con otros. Mientras que nuestras ideas las transmitimos por medio de la palabra o por medio de ciertos sonidos, el cuerpo expresa precisamente un malestar o un bienestar a través de la presencia y de la postura corporal como tal. Como ustedes se dan cuenta ya en estas imágenes que están justo aquí abajo de esta diapositiva. Ya podemos nosotros ir haciendo un análisis de cada uno de los gestos, de los que están allí sentados, de los gestos de la señora que está haciendo, y podemos nosotros automáticamente decirle, ella está enojada, ella está diciendo esto, está triste, está frustrada, o del caso de este niño, ¿verdad? Imitando a los 3 monos sabios, no miro, no oigo, no hablo, o el otro joven que está ahí en espera de tal vez ser atendido en una oficina, entonces ya la postura en que está ya nos dice si está tranquilo, si no le interesa lo que está haciendo, si está en paz o está totalmente en intranquilidad. Así lo mismo hacemos nosotros todos los días. Por eso es que nosotros nos comunicamos, decíamos al inicio, de muchas maneras, ¿ya? Y nosotros podemos ir adentrándonos a entender cada una de estas posturas también, pero no es el tema de hoy, sino entender que existe esta realidad misma en el ser humano. ¿Ya? ¿Qué es el lenguaje corporal entonces? El lenguaje corporal es ese tipo de lenguaje que se refiere a todas nuestras expresiones a través de los movimientos, las posturas, los gestos que hagan con las diferentes partes del cuerpo. Si yo estoy en mi clínica de psicología, por ejemplo, y yo miro entrar ya al paciente, definitivamente, yo ya como lo mire caminando, como lo mire que se sienta, como mire que mueve las manos, utiliza los ojos, yo ya puedo detectar muchísima información de esta persona, ¿no? O si ustedes van incluso, tal vez me voy a pasar un poquito del contexto, pero si nosotros vamos a la Eucaristía y vemos todas las posturas corporales que incluso el sacerdote está realizando, es porque corresponde precisamente a una realidad de fe. Ya levanta las manos invocando a Dios, coloca las manos sobre las ofrendas, que sabemos que es consagración. Entonces, también existe este lenguaje, ¿verdad? Que podemos ir descubriendo nosotros, o hasta nosotros en nuestra misma experiencia de fe. ¿Ya? Cuando nosotros nos antiguamos o nos resignamos, ya nosotros estamos diciendo todo un discurso mental desde nuestra realidad de fe que estamos haciendo. Y hay algunas acciones que las realizamos nosotros de forma involuntaria o de forma espontánea, ya ni siquiera nos percatamos de lo que estamos haciendo muchas veces en nuestra expresión de fe, ya con todos estos significados, por qué nos hincamos, cómo nos hincamos, todo esto va mostrando nuestra expresión de fe.
que nosotros podemos ir metiendo a este lenguaje corporal. Por eso es que cuando nosotros hablamos, las palabras, ya, el lenguaje oral como tal, apenas se transmite el 7% del mensaje real que nosotros queremos transmitir. Ten en cuenta lo poco realmente que transmitimos como tal, porque ya los otros elementos están compuestos por el tono de voz. Ya, si yo elevo el tono de voz, si yo remarco algunas palabras, entonces, aparte que estoy diciendo que estoy enojado, ya no lo estoy diciendo tal vez con una palabra, sino lo estoy diciendo ya con el tono de voz. Y la forma en que nosotros gesticulamos, hablamos, constituyen el 20% ya del mensaje, del 20 al 30%. Y el lenguaje corporal realmente constituye del 60 al 80% de lo que yo quiero transmitir como tal. No estamos hablando de comunicación, sino estamos hablando de lenguaje para que no nos perdamos con estos porcentajes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la manera en que yo expreso lo que quiero realmente, lo puedo ir dividiendo de esta manera. Por eso es que cuando nosotros lo pasamos a la vida real, tenemos que tener realmente presente qué quiero transmitir realmente, qué quiero decirle a mis seres queridos realmente. Y por eso es que a veces cuando uno es niño o cuando uno es adolescente no logra a veces entender a los papás y vienen estas pugnas o estas competencias o incluso pues estos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque recordemos que los niños y los jóvenes están en la construcción también de su propio lenguaje corporal. Y si nosotros no logramos transmitir realmente lo que queremos, ellos van a pensar que estábamos diciendo otra cosa y vienen los conflictos, o incluso en una relación también sentimental. Yo le puedo decir que la amo a mi novia, por ejemplo, le digo, ¿cómo te amo? Claro, pues si yo lo digo de esa manera me suena muy vacío y no logro realmente transmitir el sentimiento del amor. En cambio yo, si voy y le digo con toda mi emoción, le digo, ¿cómo te amo? Te he extrañado todo el día, te quiero muchísimo. ¿Ustedes se dan cuenta? Ya está el tono de voz, las palabras, los gestos, ya están transmitiendo un mensaje que es muchísimo más eficaz en la transmisión precisamente del mensaje que yo quiero llegar a hacer. ¿Ya? Vamos en la relación lenguaje-cultura. Ya en esa transmisión de lenguaje-cultura, decíamos nosotros hace un momento que el lenguaje se realiza en un contexto cultural. ¿Por qué? Porque todos somos personas, individuos, que en la medida en que convivimos y participamos, en esa misma medida nosotros creamos cultura y por consiguiente necesitamos comunicarnos. Y la lengua, ya, aquí hablo ya del lenguaje, ya el idioma como tal, la lengua es el producto mismo de la cultura, por eso es que existen tantos idiomas sobre este planeta. ¿Por qué? Porque es la expresión misma del hombre en sociedad y relacionado con su medio ambiente, la cual refleja hechos culturales y de cómo entendemos nosotros la realidad, de cómo entendemos el mundo que nos rodea y por consiguiente de cómo interactuamos con ese mundo y con esas realidades, como lo son los pueblos de cultura oral, por ejemplo, y escrita, además de que la lengua nos permite insertarnos precisamente dentro de la misma cultura. Si yo voy, por ejemplo, a África de misionero, definitivamente tengo que insertarme no solo en aprender el idioma, sino en entender la cultura misma, las manifestaciones culturales. Por eso, repito lo que en varios temas he repetido, lo que nos dice también el Papa, es decir, la inculturación del Evangelio. Necesitamos inculturar, necesitamos entender estas culturas porque nos dan información. Y yo entendiendo esta cultura, yo ya puedo definitivamente llevar el evangelio a esta cultura, porque entonces el mensaje va a ser totalmente aceptado, porque llega desde la realidad misma de la cultura. Es el lenguaje de la fe el que yo tengo que ir proveyendo también de esta manera. Siguiente lenguaje, aparte del lenguaje corporal, el lenguaje mismo que me da la cultura, también tengo que tener claro el lenguaje de las emociones. Y aquí nos perdemos muchas veces, ya cuando vivimos nosotros en familia,
Perdemos también esa capacidad de asombro de las emociones, la capacidad de disfrutar de las emociones también y sobre todo saberlas transmitir. Ya, si yo como papá estoy enojado porque en el trabajo me fue mal, porque en el trayecto trabajo-casa me fue mal, me pasaron muchísimas cosas durante el día, definitivamente voy a llegar a mi hogar con una carga emocional muy alta. Pero entonces, ¿cómo yo soy capaz de manejar esta carga emocional que llevo con la realidad que me voy a encontrar en la casa? Y si todavía la esposa me espera con las quejas del hijo, fíjate que fulanito, mi hijo, se hizo esto, se pasó lo otro. Pues, se puede imaginar cómo manejo yo todas estas emociones. Soy un volcán de emociones prácticamente en ese momento. Y lo mismo nos puede pasar en el ambiente de fe. Es que no es como yo pensaba, no es como yo creía. Y entonces también voy creando yo ciertas emociones que no puedo dominarlas o puedo transmitirlas correctamente, ¿verdad? Por eso es que las emociones las tenemos que aprender a conocer y sobre todo tenemos que aprender nosotros a comunicar correctamente estas emociones. Solo creo que hay un micrófono abierto, si lo podemos apagar o cerrar, por favor. Gracias. Los sentimientos entonces o emociones son el lenguaje universal y deben ser honrados. Si yo estoy viendo a una persona que está sufriendo, que ahí está sufriendo de enojo, está sufriendo tristeza, está sufriendo de frustración, debo de aprender a respetar esas emociones que está viviendo. ¿Por qué? Porque esas emociones reflejan la persona misma y la persona, recordémonos que es precisamente la imagen de Dios. Entonces deben de ser honrados y deben de ser también respetados en todo momento. Pero nosotros a veces crecemos con varias ideas. La más clásica es: los hombres no mostramos emociones, los hombres no lloramos, como que si fuéramos nosotros de piedra. Es decir, lo que necesitamos también mostrar emociones y sentimientos, porque después llegamos nosotros al matrimonio o a la vida en comunidad, a la vida en familia, y nos dices que qué frío sos, no decís ni qué sentís. Te pregunto cómo estás y me decís que todo está bien. ¿Sí? Se dan cuenta cómo toda esta forma de ir limitando ese lenguaje emocional también nos va afectando después en la edad adulta. O cuando nosotros vemos que una persona sufre y somos tan insensibles de no sentir ese sufrimiento ajeno y no actuar precisamente en la medida de consolar. Recordémonos las emociones que Jesús tenía también. Cuando vemos nosotros en varios pasajes del Evangelio y nos dice, y Jesús lloró, como el caso de Lázaro, que lo vimos en una diapositiva, en un tema. Si Jesús fue capaz de llorar, de conmoverse de la muerte de su amigo, Jesús ya sintió enojo cuando vio a todos los mercaderes en el templo, ya haciendo lo que no deberían de hacer, ya mercadeando la fe prácticamente, el amor hacia el Padre, ¿sí? Y Jesús fue capaz de mostrar ya sus emociones y las canalizó, actuó, lo movió. Jesús sintió misericordia ante los leprosos, ante otros tipos de personas marginadas. Jesús fue capaz de conmoverse, de salir, de ser misericordioso. Jesús fue capaz incluso de perdonar en la misma cruz en medio del sufrimiento. Entonces, esos son los lenguajes de las emociones que también nosotros debemos de aprender a ir desarrollando como personas, como individuos de fe sobre todo. ¿Por qué? Porque las emociones son la expresión auténtica de quién eres tú, ¿verdad? En un lugar, en tu lugar, en lo más profundo de cada uno de ustedes. ¿Verdad? Sus emociones son ustedes mismos y ustedes son dueños de sus emociones. Por consiguiente, otro hermano también tiene esa realidad y es lo que debemos de respetar precisamente estas emociones. O a veces, con otro ejemplo, decimos, ya deje de llorar, ya mucho llorar. Entonces, no dejamos que se canalice incluso las mismas emociones, ¿verdad? Y vamos a esta parte ya del tema, que es precisamente el lenguaje de Dios, esa relación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Cómo nosotros dialogamos con Dios y cómo Dios dialoga con nosotros, cómo nos encontramos nosotros con Dios y cómo Dios sale a nuestro encuentro. Y aquí quiero nuevamente que algún hermano o hermana me pueda
decir desde su experiencia de fe, ¿cuál es el lenguaje de Dios? ¿Cuál ustedes consideran que es el lenguaje de Dios? A ver, ¿qué dicen? Les dejo la palabra a ustedes. ¿Cuál creen ustedes que es el lenguaje de Dios después de haber hecho todo este recorrido? Dios se manifiesta en un ave, en una mariposa. Solo les quiero contar mi experiencia cuando regresé del hospital el martes pasado. Yo venía devastada porque pensaba que mi hijo no iba a salir de lo que pasó, pero encontré una esperanza en mi comedor encima de una tapadera de una azucarera y me dice mi esposo, mira, Saide, hay una esperanza para la familia, hay una esperanza para Andrés. No sé si está bien mi intervención. Sí, perfecto, sí. Sí, Además de gracias. Sí, dígame. más, además de eso, se manifestó también la presencia de un colibrí. Y los colibrí vuelan muy, muy rápido. Y ese colibrí se quedó un instante cerca de nosotros, encima de un lazo que tenemos en el patio. Y es otra manifestación de Dios. Entonces, esto a nosotros como familia nos insta a tener fe y que Dios es misericordioso y que nunca nos abandona, y es una muestra de que Él está con nosotros. Perfecto, gracias, muy amable. Gracias, hermana, por compartir. ¿Alguien más quiere compartir con la respuesta de esta pregunta? ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo firmemente que el lenguaje de Dios está basado a través de su sagrada palabra, en las sagradas escrituras. Ahí podemos encontrar cómo Él quiere comunicarse con nosotros, cómo Él quiere llegar a nuestro corazón, cómo Él quiere que nosotros lo escuchemos y especialmente cómo quiere Él que nosotros vivamos el Evangelio. Entonces, para mí, a través de la Sagrada Biblia, que es la voz de Dios para cada uno de nosotros, es el lenguaje que existe, que existirá para toda la eternidad, para llegar a nosotros sus hijos. Gracias. Gracias, muy amable. Voy contextualizando la participación, ¿verdad? Sus testimonios también de alguna manera, sí. Dios tiene un lenguaje muy particular, pero el lenguaje lo tenemos que ir entendiendo y es lo que ustedes hicieron en este momento, lo han entendido desde su realidad, cómo Dios se comunica con algunos elementos, con algunas circunstancias, y en esos elementos, circunstancias o cosas, nosotros descubrimos la profundidad de Dios, ¿ya? Por medio también de su palabra, leyendo lo que Dios nos quiere decir día a día por medio de su palabra, descubrimos realmente cómo Dios se comunica con cada uno de nosotros. Y sobre todo, si nosotros reunimos esas experiencias de Dios, si nosotros reunimos estos elementos que hemos tenido en nuestra experiencia, llegamos a una palabra, ya que la misma palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios se comunica por medio de actos de amor. Y esos actos de amor tienen detalles, que es lo que compartía una hermana, sí, el detalle de la esperanza, el detalle del colibrí, el detalle de que si abro la Sagrada Escritura, Dios me puede decir una palabra para este momento. A esos detalles son lenguaje de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor como tal, aunque vamos a ir haciendo un breve recorrido también para llegar a lo más profundo de Dios. La mayoría de religiones, y si ustedes empiezan a investigar solo por cultura general, no por nada más, por favor, vamos a ver que todas las religiones tienen una fuente divina que les brinda la capacidad de hablar, la capacidad de comunicarse, la capacidad de transmitir. ¿Para qué? Para que entiendan lo que estas divinidades en todas estas culturas le quieren decir al ser humano. ¿Ya? Las historias estas de la creación que van sucediendo, vuelvo a insistir, en todas las culturas, es para que los hombres
puedan conocer la palabra que estas divinidades en estas culturas les transmite. Para nosotros, definitivamente, desde nuestra experiencia de fe y como cristianos lo vemos desde otra perspectiva, de otra manera. Nosotros lo vemos en Génesis ya 2:19, cuando leemos que Dios creó a Adán y el hombre le puso, ojo, hay una acción concreta de Adán, una acción concreta de nosotros. Le puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre les quedó. Ya la acción que nosotros fuimos capaces de hacer sobre la creación, porque Dios nos pide y nos mandó también a hacer esto. El hombre se comunica, aprendió a comunicarse con Dios con un lenguaje. Ustedes ven en la diapositiva la famosa Torre de Babel, cuando si nosotros nos quedamos con el nacimiento de los idiomas, claro, en el contexto en que se va construyendo la narración bíblica, ¿cómo explicamos nosotros por qué tantos idiomas? Hoy lo podemos y hicimos ese recorrido. Lo explicamos desde la cultura, lo explicamos desde la convivencia del hombre, desde esa interacción con el medio físico. Claro, pero hace miles de años, ¿cómo explicábamos esto? Desde una experiencia de fe, ¿ya? De que el hombre se separa ante la soberbia de querer ser como Dios, se separa de esta experiencia y de este amor de Dios, ¿ya? Que le tiene reservado. Y el hombre entonces comete esta grave tentación de quererse comparar como Dios nuevamente, creando un edificio tan alto que sea capaz de vivir y de tocar el cielo. ¿Ya? Y por eso la narración de la Torre de Babel. Pero es, ante todo, la forma en que el hombre trata de entender el mensaje de Dios. Por eso la esencia del carácter de Dios es amor. Él es amor. Dios es amor. Él nos creó con la habilidad de amar y ser amados. Este es el lenguaje maravilloso que Dios, con el que nos comunicamos y que Dios nos ha regalado a nosotros, el lenguaje del amor. Esto nos diferencia completamente de cualquier otro tipo de ser viviente sobre este planeta, y eso nos distingue a nosotros como cristianos, el que podamos nosotros tener la habilidad, el don de amar, de salir de nosotros mismos para amar. Aunque nuestra habilidad de amar es muy pequeña en comparación al corazón amante de Dios, somos como Él en este sentido. Aunque nuestra habilidad sea corta, aunque el amor de Dios es infinito, pero nosotros somos imagen de Dios y tenemos en nosotros mismos esta cualidad. Nadie puede decir yo no amo a nadie ni no he amado a nadie. Ya desde que somos niños amamos a nuestros papás, ya desde que nos enamoramos de alguien estamos amando. Y alguien puede decir, sí, pero es que yo soy ateo y entonces yo no encuentro este significado de Dios es amor. Sí, pero en su persona está la imagen de Dios y es capaz de amar incluso desde esta dimensión. En Isaías 43 vemos entonces cómo nos dice que yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados. Dios es capaz, porque es Dios, porque es amor, capaz de perdonarnos, claro, con un proceso también nosotros de entender nuestra falta, nuestro proceso de conversión, pero Dios nos ama. Por eso es que cuando hablábamos nosotros de ese proceso de la creación, ¿por qué Dios no destruye al hombre? Porque ama lo que ha creado, porque Dios ya es amor por consiguiente. Tal vez la manera de comprender el amor de Dios es entendiendo que el servicio es un lenguaje de amor. Lo que yo realizo en mi familia, en mi comunidad, en mi grupo de amigos, en mi ambiente laboral, ¿ya? Ese es un lenguaje, este lenguaje del amor, es el lenguaje de Dios el que estoy haciendo. El que yo sea capaz de hacer bien las cosas, el que yo sea capaz de amar a mis enemigos, el que yo sea capaz de perdonar la ofensa recibida en el trabajo, en la casa, en la calle. Eso ya me dice a mí que yo soy, por consiguiente, imagen de Dios, porque yo estoy amando como Dios me ha amado a mí. Pero para eso tengo que hacer un acto de yo entender que realmente soy amado por Dios. Cuando yo descubro que soy amado por Dios, puedo amar a otras personas. Pero si yo no descubro que soy amado por Dios, voy a andar en la vida haciendo daño. La dimensión del descubrimiento del amor tiene que ser por medio de ese camino que hagamos de la fe nosotros.
Juan nos dice que nadie tiene, en el Evangelio de Juan, de hecho Jesús nos dice que nadie tiene mayor amor que que el que da o el que ponga la vida por sus amigos. A ser capaz nosotros de entregar la vida por amor, al servicio, en la entrega, por medio del anuncio del Evangelio, por muchas circunstancias, ¿ya? Y muchas experiencias, ser capaces nosotros de poner nuestra propia vida al servicio, estamos nosotros haciendo precisamente lo que Dios ha querido. Por eso nos ha creado en el amor. Estamos nosotros transmitiendo el lenguaje de Dios. Estamos hablando desde esta dimensión del amor de Dios por consiguiente. Este lenguaje de amor, el tiempo de calidad, es otra cosa muy importante en nuestra vida como hombres, como mujeres, como personas de iglesia y de fe. Ese tiempo de calidad que nosotros le demos realmente a esta experiencia de Dios, a Dios mismo, a los hermanos, que es fundamental para una relación más profunda de Dios. Y ahora, ¿cuál es ese tiempo de calidad? Es la oración. Yo no voy a ir al grupo, al movimiento, a la parroquia, a la Eucaristía. No voy a ir porque es una expresión cultural y tengo que ir. No, yo voy a ir porque me voy a encontrar con aquel que me ama y del cual yo me siento amado. Y por consiguiente, al que yo amo. Y entonces me va a dar un gusto enorme encontrarme con todos mis hermanos de comunidad y de parroquia, porque estoy dando ese tiempo de calidad, porque tengo esta experiencia desde la oración, desde mi vivencia íntima y personal con Dios, desde esta experiencia que yo voy teniendo con Dios. Ya descubro este lenguaje entonces. El tiempo de oración que pasamos con nuestro Padre Celestial debe ser tiempo de calidad. No así como, bueno, ya se me olvidó rezar hoy. Un Padre Nuestro, con eso ya estoy a cuentas con Dios. Eso no es tiempo de calidad, eso es compromiso. ¿Ya? Yo no puedo andar en mi vida de fe solo con compromisos de fe, sino con mi experiencia de fe, con la experiencia cercana con Dios, mi crecimiento desde la fe. En primera de Juan 4:16 encontramos que y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, porque Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Miren qué lenguaje más precioso con el que Dios se comunica con cada uno de nosotros. Qué forma en que nosotros podemos comunicarnos con todos nuestros hermanos, desarrollando nosotros esta capacidad de amor, esta capacidad del encuentro con el otro, la capacidad incluso de amar la creación, que eso cada vez nos va haciendo más falta. Vamos destruyendo la creación por falta de amor, por falta de entender que es de salida de las manos de Dios. Y lo que hablábamos hace un momento, esos detalles de amor. Si la creación ha salido de las manos de Dios, significa que y Dios nos la ha dado a nosotros, significa que el detalle de amor que yo debo de tener es cuidar de lo que ha salido de las manos del ser amado. ¿O no les pasa a ustedes cuando están en familia, que lo que es del ser amado, ustedes lo cuidan, lo respetan y lo valoran? No creo que, porque es de mi esposo o de mi esposa y lo voy a tirar, lo voy a patear. No, lo cuidamos porque es del ser amado. Es de mis hijos, lo voy a cuidar porque es de mis hijos. De esa misma dinámica tenemos nosotros que adentrarnos en el cuidado también de la misma naturaleza, en el cuidado y el respeto de cada uno de nuestros hermanos como tal. Jesús nos dice en esa dimensión de comunicación, de este lenguaje de amor de Dios, que un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En esto conocerán los demás que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Y tener amor los unos con los otros no es que yo llegue con mis hermanos de comunidad o con las personas que asisten a la parroquia y ahora todo el mundo, hermanito, voy todo meloso. No significa eso. Significa el darle el respeto, la dignidad, el saber que el que está allí es el reflejo mismo del amor de Dios, es creación del amor de Dios. Y entonces yo valoro su dignidad y respeto a la persona.
¿ya? Por su dignidad de hijo de Dios, no por ni cómo se ve, ni por los títulos que pueda tener, sino por la dignidad de Dios. Cuando yo descubro esta dimensión, estoy llevando a la plenitud de este mandamiento, ¿ya? El lenguaje de Dios lo estoy haciendo vida y yo estoy hablando en los mismos códigos y en la misma dimensión en que Dios nos habla a nosotros. Descubrir este lenguaje de Dios en nuestra vida es una invitación que les quiero dejar yo esta tarde, ¿verdad? Para que nosotros podamos adentrarnos cada día más a tener esta experiencia del amor de Dios en nuestras vidas. En Romanos, el apóstol nos dice, ¿ya? Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cada uno de nosotros, aunque no nos hayamos convertido ni arrepentido tal vez de ese pecado, Cristo aún así murió por nosotros. Aunque yo tal vez no abra mi corazón a este lenguaje del amor de Dios, pero no importa, ya Cristo me ha amado desde antes y por eso es que Cristo en la cruz murió por mí. Y cuando Cristo estaba en la cruz, estaba pensando en mí. Y esa grandeza es la que nos debe de mover a nosotros desde la fe, que Cristo estaba pensando en mí. Por eso cuando Dios me estaba creando, estaba pensando en Cristo, estaba pensando en Jesús también. Entonces, en cuenta esa maravillosa realidad del amor de Dios. Mientras Dios me llamaba a la existencia, estaba pensando en el Hijo. Y mientras Cristo estaba en la cruz, me estaba amando eternamente a mí, a cada uno de nosotros. Hermanos, dudas, preguntas, comentarios hasta aquí del tema. Hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Quería hacer un pequeño comentario sobre cuando usted preguntó sobre el lenguaje de Dios para con nuestras vidas. Y yo les quiero comentar, hermanos, que yo estuve internada en el hospital por COVID en el mes de noviembre. Y estando ahí, a todos nos pasan las bandejas de nuestra comida, pero ese día me causó extrañeza ver que sobre mi bandeja iba pegado una hojita con un mensaje, pero no le tomé importancia. Pero sí vi y observé que entre las demás bandejas también iban de esos papelitos y no, solo en mí. Cuando vi el mensaje, les soy franca, hermano, me di cuenta que el Señor ya me estaba preparando para cuando supiera la muerte de mi esposo, porque en el mensaje decía: todo tiene un propósito, no te rindas. ¿Quién me lo pudo haber mandado si no era nuestro Señor por medio de una oficina del hospital? Y no me lo va a creer, pero ese papelito yo lo tengo pegado a la par de mi cama, porque yo sé que el Señor desde ya me estaba preparando, porque a los 15 días mi esposo falleció. Entonces yo veo que ahí estaba el lenguaje de nuestro Señor, que desde ya me estaba preparando para ese momento tan doloroso. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Y como decían también otros hermanos, ¿verdad? Y anteriormente su participación, estos pequeños detalles que en nuestra vida vamos viendo, estos detalles que nos van sucediendo cuando nosotros caminamos por los caminos de fe, vamos nosotros valorando porque entendemos que Dios de una o de otra manera se comunica con nosotros. Y las pruebas que en la vida vamos teniendo, cuando andamos en los caminos de fe, Dios no nos deja sin las fuerzas, ni tampoco Dios nos deja sin prepararnos, ¿verdad? Siempre Dios nos acompaña en ese lenguaje de amor, nos da las fortalezas, nos aumenta la fe, nos da la paciencia para poder nosotros caminar definitivamente, ¿no? Yo también les comparto, hace un par de años, hace 3 años más o menos, que falleció también mi papá y pues definitivamente pues yo estaba en otro lado, no cerca de él y sentir la paz de poder ir esa tarde a orar por él y poderme despedir fue muy gratificante realmente, porque la fuerza de la fe que Dios da para esos momentos, ese lenguaje de amor, cuando uno lo descubre en su vida, uno puede darle gracias a Dios de que estas cosas o que en esas circunstancias puedan
pueda uno salir fortalecido realmente, ¿verdad? Entonces, gracias por compartir también. ¿Alguien más quisiera compartir o hacer algún comentario previo a terminar? Otra vez vuelvo a intervenir, pero No se preocupe, bienvenida, gracias. la hermana que habló anteriormente, de verdad me tocó los sentimientos, ¿verdad? Y solo quiero decirle a ella que, aunque no la conozco, que Dios tiene un propósito para cada uno y definitivamente todo lo que pasa en esta vida nos duele, pero a la vez cuando estamos tan cerca de Jesús, pensamos de otra forma y encontramos sentido a las cosas de verdad. Entonces, quiero agradecerle a usted también por la plática de hoy. La verdad, a mí me ha llenado mucho. Voy a seguir adelante. Como familia vamos a luchar porque mi hijo esté mejor y lograr otro trasplante. Yo fui donante de riñón hace 9 años. Traté de darle lo mejor a mi hijo, pero yo sé que Dios tiene un propósito. Y si Dios me lo dejó es por algo. Muchas gracias. Así es, gracias, muy amable nuevamente por compartir. Miren, el descubrir el lenguaje de Dios en nuestra vida es la invitación que les hacía y les vuelvo a hacer, el que descubramos el lenguaje de Dios en nuestras vidas y sobre todo el lenguaje con el que Dios se comunica en nuestra vida, pues es el lenguaje de amor realmente. Y ese lenguaje de amor, cuando lo descubrimos, nosotros crecemos realmente y fortalecemos. Y algo que incluso debemos de tener nosotros y comprometernos también de este día es el orar por nosotros mismos y entre nosotros mismos, ¿verdad? Orar nosotros, porque nosotros no sabemos las historias personales de quienes nos rodean, entonces siempre tenerlos en nuestras oraciones unos con otros, ¿verdad? Y sobre todo cuando asistimos nosotros a la presencia del Señor de forma eucarística, pues depositar todas nuestras oraciones y nuestras fuerzas a los pies de Jesús. Bueno, hermanos, si no hay otra duda, lo vamos a ir dejando por aquí un comentario. Solo hermano, me Dígame. permite un momentito. Gracias. Sí. Creo que el lenguaje de amor se ve manifestado mucho también en nuestro testimonio de vida. Y yo tengo el gran gusto de conocer a Jenny de Moreira. Y su testimonio como esposa, como madre y ahora como abuela es amor. Realmente no podemos ponerle más palabras, sino que es amor. Es agradecerle a Dios a través de ese compromiso con su esposo en su momento, ese compromiso con sus hijas, ese compromiso con sus nietos. Es el amor hecho vida. El testimonio de la señora que comparte, de la hermana que comparte lo de su hijo internado en un hospital porque se le está haciendo hemodiálisis. Es como esa madre, así como nuestra Madre Santísima que hasta el último momento estuvo al pie de la cruz con su hijo. Es muy conmovedor y toca nuestros corazones. Pero hay algo muy importante, que no tenemos que reconocer el amor de Dios solo en nuestros momentos difíciles, sino que en todo momento está Dios con nosotros, en todo momento está ese amor alimentando nuestro corazón, enriqueciéndolo para dar lo mejor de nosotros mismos. Yo el día de hoy, mi hermano dio positivo el día sábado y mi hija menor fue la que tuvo más contacto con él.
Y ella, como compartí yo en algún momento, pues estoy divorciada, pero la familia de mi esposo vivía a 5 casas de mi hogar. Y la situación está en que yo tengo una muy buena comunicación con ellos, y mi hija almuerza todos los días, todos los fines de semana con ellos. Pero hubo algo muy triste, que como madre ¿La lavaste? Eso comía yo en el hospital. ¿La lavaste? Le estaban haciendo un deseo al hospital porque mi hija tuvo unos dolor de cabeza, vómitos, diarrea el día de hoy. Y me fue a darle la prueba. Y en esas 4 horas de espera, escuchar cantos, especialmente lo voy a decir así, cantos del camino neucatecumenal, que son citas bíblicas o salmos. Y en ese momento yo sentí mucho el amor de Dios y lo manifesté a través de mis lágrimas. Y bendito sea Dios, el resultado fue negativo. Entonces, eso es lo que yo quiero compartir, que ese amor de Dios lo tenemos que sentir en todo momento, no solo cuando nos está sacando de esa fosa, sino que cuando recibimos cada una de las bendiciones en nuestra vida, como usted lo decía, desde que abrimos nuestros ojos. Es el lenguaje, como lo decía en su oración al inicio, ese salmo. Dios mío, dije yo, tú me estás hablando a través de ese salmo. Y ¿Qué salmo leíste? Gracias, hermano, gracias. Yo pediré mucho porque el Espíritu Santo lo ilumine siempre, para que cada palabra que salga de su boca siga llegando al corazón de cada uno de nosotros y remueva nuestras emociones, remueva nuestros sentimientos y podamos dar testimonio de fe y de amor. Gracias. Gracias, hermana, muy amable. Gracias. Los testimonios, como siempre he dicho, nos enriquecen a nosotros porque son testimonios siempre de fe, de encontrar la experiencia misma de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y eso es lo grandioso y lo rico en nuestra iglesia, que podamos nosotros encontrarnos día a día con Dios. Gracias. Vamos con nuestra oración final entonces, la oración una de las muchas oraciones de San Ignacio de Loyola, que nos queda un poquito, pues, muy bien por este tema, ¿verdad? Vamos a ponernos en la presencia de Dios entonces y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y mi voluntad. De ti, Señor, todo lo he recibido. A ti todo lo devuelvo. Disponme de mí según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que solo eso me basta. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Madre María, acompáñanos siempre en este caminar y que nuestra vida sea siempre un suspiro de tu amor y que nuestra vida sea reflejo precisamente de tu misma experiencia de amar con la intensidad con la que amaste a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos.